Él es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como funcionario del Instituto Nacional de Salud, director de Vigilancia y Control del Ministerio de Salud, director del Servicio de Salud del Putumayo, asesor de la Organización Panamericana de la Salud en política de medicamentos en Colombia, asesor en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, Bolivia y Brasil, coordinador del Grupo para la Formulación de la Política Farmacéutica en Colombia, representante de Acción Internacional para la Salud en Propiedad Intelectual ante la Asamblea Mundial de la Salud, director de Proyectos Especiales de la Red Nacional de Cooperativas de Hospitales de Colombia, investigador de enfermedades de alto costo con FEDESalud y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Rossi ha sido investigador por más de 20 años en los temas relativos al acceso, la calidad y el uso apropiado de los medicamentos. Con amplia experiencia nacional e internacional en políticas farmacéuticas, es reconocido como uno de los más importantes expertos en políticas de medicamentos y farmacoeconomía. Actualmente se desempeña como asesor del Viceministerio de Salud en política de medicamentos y como director de la Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud y Farma. Le agradecemos mucho su participación, doctor Francisco, bienvenido. Bien, muy buenos días, muchas gracias Germán, muchas gracias a todos ustedes. Música maestro, ahí está. A ver, tal vez a uno le gustaría iniciar por explicar un poco, bueno, todo ese largo prontuario que ha relatado Germán. Lo único que significa es que hay personas que no somos muy estables en los empleos y que nos gusta estar recorriendo diferentes escenarios, pero lo que sí les quisiera contar para iniciar esta presentación es un poco qué es IFARMA y más que qué es IFARMA, qué significa Acción Internacional para la Salud, que es la organización internacional que IFARMA representa en Colombia, que debe estar en la siguiente, pero que arriba ven ustedes los dos logos. Acción Internacional para la Salud es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nace por los años 70 y tantos en Holanda y sigue siendo una organización holandesa. En principio, Health Action International, de la cual seguramente algunos hayan oído hablar, y que nace con la convicción de que el desarrollo de una industria está poniendo por encima las prioridades de la industria sobre las prioridades de la salud de la gente, y se supone que la industria estaba para resolver los problemas de salud de la gente. Y sobre todo, Acción Internacional para la Salud nace con la intención de generar una alerta sobre la forma en que este interés por la cara comercial de los medicamentos está generando o estaba generando en los años 70 un movimiento hacia las dimensiones comerciales en perjuicio de la salud. Tal vez uno de los primeros conceptos que Health Action International logró posicionar en el mundo y que después fue asumido por la Organización Mundial de la Salud fue el concepto de medicamentos esenciales, del cual es uno de los orgullos de Health Action International. Pero más allá de esto, empezaron a aparecer una serie de preocupaciones, de las cuales probablemente la más importante fue la discusión de hasta dónde estábamos inventando enfermedades para poder comercializar medicamentos, que fue una de las primeras alertas por los años 70, casualmente con la Ritalina y con el síndrome de, en aquella época se llamaba del niño hiperactivo, después cambió de nombre y ha seguido cambiando de nombres, porque cambiar de nombres también tiene su sentido comercial. IFARMA, pues como les decía, es una organización que forma parte de la Red de Acción Internacional para la Salud
y que en Colombia ha, digamos que desarrollado algunas tareas en el terreno de la lucha por el uso apropiado, el uso racional, el uso no comercial de los medicamentos, pero en los últimos años pues hemos tenido que desarrollar muchas tareas en lo que se conoce como el debate del acceso a medicamentos, propiedad intelectual, precios, y estamos involucrados ahora en la discusión de la licencia obligatoria para el imatinib, todos temas relacionados con la política farmacéutica, y en todos los cuales la postura nuestra y la de la red internacional es la de tratar de que los intereses de la ciudadanía primen sobre los intereses de una industria que ha logrado que todos los gobiernos se alineen en defensa de los intereses comerciales. Es mucho mejor la capacidad de influencia de la industria que la de la sociedad civil. Muy bien, y el tema que nos propuso Germán, digamos que ha sido materia de discusión en los últimos años, pues porque para empezar poniendo las cosas, si se quiere, un poquito en el extremo, la percepción que estamos teniendo los activistas de la defensa de los derechos de los ciudadanos en los temas de salud frente a los de la industria es que la investigación clínica se perdió. La investigación clínica tenía por objeto ofrecer un conocimiento y darnos razonables garantías de que era la herramienta con la cual podíamos tener confianza en lo que estaba pasando con los medicamentos, en sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus riesgos, etc. Y para poder empezar abriendo la polémica, me gustaría dejar establecido que ya la investigación clínica, los estudios clínicos son un negocio que obedece a las lógicas del negocio y ya no tiene por objeto ni producir conocimiento ni producir respuestas para los ciudadanos. Y de ahora en adelante lo que voy a hacer es llenar de argumentos. En vista de que no tenemos mucha presión de tiempo, voy a ser un poquito generoso en los ejemplos. Por supuesto que si alguien quisiera hacer una casuística, pues de hecho Nuria, que va a intervenir a continuación, ha hecho una serie de recuentos y por supuesto que ella solamente va a contar el 10% de los casos más dramáticos. Yo espero que no nos repitamos mucho, que hagamos alguna selección, pero mi intención es más subrayar conceptualmente dónde está este giro hacia convertir los estudios clínicos en un negocio. Y sobre todo mostrar cómo en la hegemonía que tenemos hoy en el mundo sobre el mercado, la hegemonía del mercado hoy en el mundo, hace que esta afirmación que puede parecer un poquitico agresiva, de que los estudios clínicos se volvieron un negocio, para mucha gente es el punto de partida. Los estudios clínicos también son un negocio, es que todo es un negocio en este mundo. Lo único que tenemos que hacer es lograr que siendo un negocio funcione muy bien dentro de las lógicas del mercado. Entendámonos, para los estudios clínicos también hay un mercado, ese mercado vale la pena que lo desarrollemos bien y lo único que tenemos que hacer es una regulación apropiada, un seguimiento juicioso y un manejo muy bien diseñado para que este mercado funcione de una manera que resuelva los problemas que queremos resolver con la investigación clínica. Es decir, el mercado es el instrumento más eficiente para resolver las necesidades de la ciudadanía en cualquier país y lo que nos interesa es lograr articular este mercado de la manera más eficiente y que mejor responda al problema. Pero esto es un mercado. Y ese es el primer punto que quisiera discutir, porque yo formo parte, y creo que muchos aquí, de los que pensamos que más allá de que hay cosas que el dinero no pueda comprar,
hay cosas que el dinero no debería comprar. Y yo creo que esa es la discusión central. En este momento hay algunas personas que están esperando para poder entrar a una conferencia a la que vienen libremente, nadie les paga por ello, no les van a dar diploma, pero tienen que hacer fila. Y la razón por la cual hay que hacer una fila es porque la lógica de la seguridad de las personas, la seguridad como necesidad humana, se ha convertido en un mercado, y ese mercado tiene que terminar por producir unos contratos que tienen unos estándares, que tienen unas lógicas, que hacen que todos tengamos que pagar por ese pequeño mercado que se ha abierto un costo en tiempo, en todas partes y en todos los eventos. Y no es el único asunto que mucha gente discute, que no debería quedar bajo la esfera de la lógica de los mercados. La democracia, por ejemplo, una de las discusiones que se da periódicamente en muchos países del mundo, y en Colombia la tenemos al menos en algunos espacios, es que las elecciones se convirtieron en más que decir en un negocio, en realidad se convirtieron en un mercado. Hay unos asesores de imagen y hay unos asesores de manejo de campañas políticas que venden el triunfo en la campaña política, y eso tiene un precio y ya tienen nombres propios y funciona. Esta es gente que se compromete a un resultado, y si hay el resultado le dan más dinero, y si no hay el resultado le dan menos dinero, y cada vez más está perfectamente claro que llegar al Congreso de la República en Colombia y en Estados Unidos tiene un costo, y ese costo se tiene que reponer de alguna manera, y se repone vía las modalidades de corrupción que da llegar al Estado. Y ese es el sistema político que tenemos, porque digamos que esas son las lógicas y los estándares que un mercado de la democracia nos ha traído. Y eso, yo creo que, y pues mucha gente lo dice, no está bien, y deberíamos sentarnos a discutir si nos parece apropiado. Debería ser una discusión social, que asuntos como la democracia o como la participación y el gobierno deban manejarse con unas lógicas de mercado y deban responder a esas lógicas de mercado. Y bueno, en el Consejo de Estado en este momento hay un grupo de trabajo de descongestión judicial, porque en el mercado de las tutelas, y tenemos un mercado para tutelas, no solamente para salud, para muchos otros asuntos, pues hemos tenido que encontrar mecanismos de mercado para poder agilizar las respuestas y para poder conseguir que las respuestas de mercado en justicia, en salud, en tutelas, tengan unos mecanismos expeditos para que las cosas funcionen. De nuevo, nos parece bien socialmente que cosas como la justicia, cosas como los derechos fundamentales y la tutela, que es el instrumento para defender los derechos fundamentales, funcionen como un mercado, se creen mercados para resolver estas cosas. Y tal vez lo único que me gustaría, para no abundar mucho más en esta discusión, es que nos pusiéramos de acuerdo, o al menos es la propuesta, que no es mía, es de mucha gente en todo el mundo, avancemos a una discusión social, encontremos la manera de conseguir que esta sea una discusión social, que esta sea una discusión de los ciudadanos, que no sea una decisión del ministro de Hacienda, que tiene mucho interés en que los mercados funcionen bien para quienes tienen poder en el mercado, y para el equipo de gobierno
que es el que diseña las políticas públicas, asigna los recursos y termina logrando que nosotros no tengamos ninguna otra alternativa que hacer la fila para poder entrar a una conferencia. Y así sucesivamente. Y sobre la salud me gustaría hacer algunas reflexiones, porque yo formo parte del grupo de trabajadores de la salud que sí considera que con la ley 100, y esta frase no es mía, es original del doctor Mauricio Restrepo, algunos de ustedes lo conocieron, los de mi generación, hay mucha gente de nuevas generaciones, la célebre frase que dice que cambiamos la ética, que era, con todos los problemas que eso significa, el fundamento de la acción de los trabajadores de salud en la dirección del sistema, en la prestación de servicios, en el financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. En el Sistema Nacional de Salud colombiano y en los sistemas nacionales de salud, la motivación fundamental de los trabajadores de la salud es la ética. Es la convicción de que el paciente debe recibir o que el sistema debe recibir lo que se considera mejor para todos, y esa es una discusión pública. En muchos países se considera que soluciones basadas en el mercado son más eficientes que estas lógicas de bienestar fundamentadas en la ética que nos condujeron a un gasto creciente, ineficiente, con problemas de calidad, y etcétera, etcétera, todas las críticas que se hicieron al Sistema Nacional de Salud en su momento y que justificaron este cambio. Pero cambiamos la ética por los incentivos, por la contratación, por el buen diseño de los contratos, por la regulación de los mercados y por la competencia. Y en mi opinión, tenemos lo que queríamos. No nos preguntaron a todos, pero en el mecanismo de organización social que tenemos, eso fue lo que conseguimos. Soluciones basadas en el mercado que, por ejemplo, convirtieron los hospitales en empresas, y las empresas tienen que buscar las mejores opciones para ser rentables, para ser sostenibles, las empresas sociales del Estado, y entonces uno puede sorprenderse de que las hermanas que manejaban la clínica Palermo decidan cerrar cuidado intensivo pediátrico, pero es que cuidado intensivo pediátrico no es sostenible. Y está cerrado, y no sé qué porcentaje de unidades de cuidado intensivo fueron cerradas, más de la mitad, porque no son rentables, los niños son muy chiquitos, los niños suelen ser poquitos, los niños se reponen muy rápido y muy fácil, y ahí no hay una buena inversión. Por supuesto, todos nos llenamos la boca de agua hablando de los derechos de los niños, de la primacía de los derechos de los niños, pero cerramos las unidades de cuidado intensivo pediátrico porque no eran rentables. Es famosa una anécdota, que ya que estamos generosos de tiempo, a mí me gusta contar de un alcalde en Caldas que citó al director de un hospital en uno de los municipios de una carretera que tenía una accidentalidad muy alta, para que, siendo el director del hospital un funcionario de salud, ayudara a diseñar y apoyar a la realización de una campaña de prevención de accidentes en motocicletas y en automóviles en las carreteras viejas de Caldas. Y el director del hospital guardó prudente silencio y no fue muy entusiasta en la campaña y no hizo mayor cosa. Y cuando se le preguntó, pero ¿y usted por qué no se suma a esta iniciativa centrada en la salud de los alcaldes? Porque yo vivo de los accidentes. A mí me pagan cuando hay accidentes. Yo no recaudo plata por prevenir accidentes. Y a mí me van a juzgar por mantener el hospital estable, no por disminuir los accidentes. Ese no es mi problema, ese es el problema del alcalde. Eso es lo que tenemos institucionalmente. Y hay otra larga historia de ejemplos que yo creo que con ese queda la lógica razonablemente establecida. Acaba de aprobarse una ley para prohibir la cirugía estética en niños en Colombia. Eso le puede parecer a uno ridículo.
absurdo. ¿Cómo puede ser que estemos teniendo una exagerada y peligrosa cantidad de cirugías en niños? Bueno, toda cosa que genere buenos negocios tendrá mecanismos de generar la necesidad, y lo que tenemos hoy es adolescentes, todavía en Colombia los niños son niños hasta los 18, que se volvieron un mercado para la cirugía estética, al punto de que hemos tenido accidentes, hemos tenido abusos, hemos tenido problemas, y el Congreso de la República de Colombia, en su infinita sabiduría, resolvió prohibir que los niños se puedan hacer operar. Es decir, resolvió intervenir un mercado que había tenido el mayor de los éxitos en generar una demanda que hace 30 años era no inexistente, impensable. Y eso yo creo que nos tiene que hacer pensar. Una adicional que también nos tiene que hacer reflexionar, a mí me parece, no sé si deprimente o sorprendente, que cuando uno llega a Medellín y sale del aeropuerto encuentre una unidad de San Vicente de Paúl y otra del Pablo Tobón Uribe, que tienen hotel. Bueno, aquí también tenemos hotel y centro médico para exportación de servicios de salud, y en todo el país tenemos centros de exportación de servicios, porque Colombia es un país interesante, tiene unos desarrollos en salud que hacen que pueda promover a nivel internacional la calidad de sus servicios médicos y los bajos costos. Somos un país competitivo para exportación de servicios. Las unidades que están en Medellín, en el aeropuerto, fueron utilizadas durante mucho tiempo para trasplantes de ciudadanos extranjeros que venían y pagaban a un abogado para poner la tutela, a un médico para poner la prescripción, a un hospital para hacer el procedimiento, y trasplantamos más extranjeros que nacionales, los nacionales que hagan fila. Yo no estoy seguro de que eso se haya terminado, me han dicho que se ha terminado, pero novela de por medio que tenemos. Pero eso es lo que se consigue cuando estas lógicas de privilegiar aquellas áreas en las que somos competitivas y mover la salud hacia aquellos sectores o renglones en los cuales el negocio de la salud sea más rentable, pues yo creo que nos genera eso. Por distintas razones conozco con alguna cercanía el sistema de salud suizo, que tiene bastante parecido con el colombiano, en el sentido de que es un sistema de aseguramiento. Yo creo que el colombiano es un poco mejor porque todos tenemos derecho a un único y mismo plan de salud, mínimo plan de salud, el plan obligatorio. En Suiza cada cual tiene el tipo de seguro que pueda pagar, es decir, tiene la salud a la que su nivel de ingreso le da acceso. Una concepción de equidad muy suiza. Por supuesto, Suiza es una ciudad, un país de clase media, de una clase media muy fuerte y muy extensa. Pero, ¿qué es lo más notable, notorio de la salud en Suiza? La cosmética. Suiza es famosa por las clínicas para el envejecimiento, para las arrugas, para los cosméticos, etcétera, 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 para las cirugías estéticas. Y cuando uno observa el debate que tuvimos en Colombia con los cirujanos plásticos, que generaron varias muertes y varias deformaciones y varios problemas, pues a ver, ¿por qué nos sorprendemos? El sistema funciona creando un mercado y poniendo unos mínimos. Y definimos cuáles eran los mínimos en un mercado razonablemente organizado, y parece ser que nos equivocamos en los mínimos. Vamos a mover un poquitico los mínimos. Sí, el mercado tiene sus plazos y sus problemas para hacer sus ajustes.
Claro, parte de los problemas fueron algunas muertes, algunas deformaciones y muchos problemas con esta discusión de cómo funcionan estos mercados. Y por último, una reflexión que me parece que nos ha faltado enfatizar en la discusión que semanalmente estamos teniendo en Colombia durante los últimos 5 años de los niños que se nos mueren de desnutrición en La Guajira y que estamos logrando que no sea solo en La Guajira, ya los tenemos en varios departamentos. Y es que todos tenían seguro de salud. La cobertura universal, que es uno de los orgullos de nuestro sistema de salud, genera niños asegurados que se mueren de desnutrición. No creo que tenga que abundar mucho más sobre eso. Y todo esto es para decir que a uno le parecería, a mí me parece, que los estudios clínicos, mi paso siguiente va a ser tratar de sustentar la tesis de que tenemos un mercado de estudios clínicos y que ni en salud ni en estudios clínicos esto debiera funcionar con la lógica del mercado y que, como consecuencia, lo que estamos observando, o muchos fenómenos que estamos observando, obedecen justamente a que resolvimos o no hemos tenido manera de evitar que la lógica del mercado impregne la salud y que la lógica del mercado impregne los estudios clínicos. Y una de las críticas a esta discusión de si se puede buscar un equilibrio entre mecanismos de mercado para resolver distintas necesidades de los ciudadanos, es decir, el dinero todo lo puede comprar, es solo cuestión de irlo organizando gradualmente, es una tensión, no, una discusión que existe entre si lo que hicimos con la Ley 100, si lo que hacemos en los países en los que manejamos los problemas de salud con lógicas de mercado es resolver necesidades de salud o dinamizar mercados de bienes y de servicios y de seguros. Y creo que los ejemplos ilustran suficientemente esta tensión y me gusta mucho esta imagen que localiza uno en muchos espacios y que a mí me gusta mucho utilizar para poner en contraposición distintos enfoques, porque si ustedes observan bien, esta figura es bastante feliz para mostrar que algo que está en el medio y que está como está, se ve distinto según el punto de vista. O como decía un célebre filósofo, todo punto de vista es la vista desde un punto. Y aunque estemos hablando de lo mismo, el punto de vista hace que estemos hablando de lo contrario o estemos hablando de algo distinto, aunque en principio se pensara que estábamos hablando de lo mismo. Los enfoques y las lógicas y las consideraciones de los dos puntos de vista hacen que estemos hablando de cosas distintas y que estemos concibiendo el asunto de manera completamente distinta. El problema grave está en que quienes tienen posición de poder, y yo no creo que sorprenda a nadie afirmando que los partidarios del mercado son los que tienen el poder en el mundo y en Colombia, logran que su punto de vista se imponga, porque en esta figura los dos puntos de vista parecen simétricos, están al mismo nivel y uno pudiera hacerse a la ilusión de que pueden dialogar aunque tengan distinto punto de vista. Esa no es la situación que tenemos es que hay una hegemonía, hay una situación de poder no simétrica y quienes opinan que hay que dinamizar mercados y están felices porque esos mercados están muy bien dinamizados, no tienen ninguna preocupación por resolver problemas de salud. Esta es una
muy hermosa imagen que trata de ilustrar un poco esa discusión de cómo sobre una misma imagen siempre puede haber distintas interpretaciones, siempre puede haber distintas formas de presentarla, distintas formas de verla, pero insisto, y ese va a ser mi argumento final, el problema está en quién tiene el poder para imponer uno de los puntos de vista. Octavio Ocampo, creo que se llama, un pintor mexicano, y realmente es bien bonita. No sé si Nuria la está viendo. Y esto del poder, en lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, que es lo que nos va a llevar a la discusión de los estudios clínicos, es dramático. Oxfam, que seguramente muchos de ustedes conocen, lleva los últimos 4 o 5 años publicando el informe de la desigualdad en el mundo, lo consiguen en la página web de Oxfam, todos los últimos, y Oxfam intenta que este informe llegue a la reunión de Davos, en la que se reúnen los gobernantes de los países ricos y algunos de los gobernantes de países que ellos quisieran que fueran ricos, los de la OECD, a donde queremos entrar los colombianos, o por lo menos quiere entrar el presidente, porque parece que a él le gusta ser presidente de un país rico. Colombia todavía no es un país suficientemente rico, pero él quiere pertenecer a ese club, y Colombia quiere pertenecer a ese club, el gobierno. El caso es que Oxfam realiza desde hace varios años un análisis de la concentración de la riqueza en el mundo. Creo que el primer informe es 2012 y más o menos son varios los datos que ellos presentan, intentando que los gobernantes de los países ricos reflexionen sobre lo que está pasando en el mundo. Yo creo que sin mucho éxito hasta ahora, porque en el primer informe 800 personas, 800 individuos, debo decir mayoritariamente hombres, tienen más riqueza que el 99% del resto de los seres humanos. O que el 90%. Me perdonan ustedes las imprecisiones estadísticas. Hemos ido mejorando. En el último informe, que es de este es el 2015, no conozco el 2016, pero ya debió hacerse, hemos logrado que no sean 800, vamos en 380 personas. Hemos ido mejorando. Esas personas concentran más riqueza que prácticamente el resto de la humanidad. Y esas personas se concentran en 2 sectores fundamentalmente que se han enriquecido del 2012 al 2015, en 3 años, por un mecanismo que es el que le da sentido al título del informe y que es uno de los temas que más discuten: la capacidad de influencia sobre los gobiernos para que los gobiernos produzcan regulaciones que los favorezcan. El sector financiero, no creo que nadie se sorprenda, los banqueros nos robaron a todos y ahora estamos pagando las deudas de los robos que los banqueros nos hicieron en las crisis del 2010 y del 2012 y del 2008 y de 1930 y la que viene y la que empezó hoy parece ser con la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Váyanse preparando para pagar esa deuda, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que pagar. Y el sector farmacéutico y de servicios de salud. El proceso de concentración de riqueza en este sector, yo creo que nos alcanzaron a sorprender un poco porque, a ver, yo tengo una mala opinión del sector financiero. Los banqueros son detestables, pero no teníamos la misma opinión de la industria farmacéutica ni de la industria de los seguros de salud y de la prestación de servicios de salud. Bueno, parece ser que si nos descuidamos le van a ganar a los banqueros. Y a eso me refiero
al mencionar que esta no es una discusión equilibrada. Ellos están contentos porque la forma en que se han dinamizado los mercados de bienes, medicamentos, los mercados de servicios, prestación de servicios y de seguros de salud han hecho que ellos tengan el poder que tienen y que tengan el dinero que tienen. Y eso hace que tengan tal cantidad de opciones que los que tratamos de hacer cosas para contrarrestar la mala influencia de la industria nos enfrentamos a que combinan tal cantidad de mecanismos que es muy difícil conseguir contrarrestar este enorme desequilibrio de poder. Y traigo una frase muy vieja. Esto es, yo tenía la impresión de que este personaje había recibido el Premio Nobel de Economía, pero este señor se murió antes de la instalación de los premios Nobel, 1850. Creo que los premios Nobel son de 1900 y alguna cosa. Pero también me explicaron que en economía no hay premio Nobel. Alfred Nobel consideró que la economía no era una ciencia que mereciera el título de ciencia y que mereciera un premio. Eso sí, los banqueros y el sector financiero del planeta se inventó el Nobel de Economía, que no lo otorga la Academia de Ciencias, que no forma parte del legado de Alfred Nobel, pero que lo pagan los financieros y lo reciben los premios Nobel de Economía, aunque en rigor no debería ser premio Nobel. Pero lo interesante es lo que él dice. Y pues yo creo que ahí uno no tiene que abundar mucho. Entiendo que especialmente hacía referencia a la discusión del carácter legal de la esclavitud, porque la esclavitud fue un negocio y funcionó con lógicas de mercado, y lo que teníamos era el mercado de personas. Eso también tuvo un mercado, eso no es un invento de ahora. Venimos mal y vamos mejorando. En fin. Y entrando entonces en la discusión de los estudios clínicos, estuve buscando un poco cómo plantear una imagen de pronto un poco romántica que los médicos de la vieja guardia, me confieso médico de la vieja guardia, tuvimos como estudiantes y como profesionales jóvenes de lo que era la investigación clínica. Yo tuve profesores que trabajaban en los hospitales, recogían los datos, publicaban los casos, trataban de hacer trabajos clínicos, y uno sí percibía, yo conozco varias figuras, que la intención era producir conocimiento y tratar de resolver problemas de salud y tratar de poner en la comunidad académica una discusión de mira, este problema estamos observando que con la técnica quirúrgica o que con el medio de diagnóstico o que con el medicamento podemos hacer mejoras, necesitamos avanzar. Había una investigación clínica que tenía otra dirección, otra lógica y una figura un poco romántica que tal vez los que hayan leído El viejo alquimista, pues bueno, esta es una versión, si se quiere, un poco extrema, es un libro que le gustaba mucho a los investigadores del Instituto Nacional de Salud y que relata la historia de los alquimistas que estaban todo el tiempo dedicados a buscar la piedra filosofal que al final, en este libro, de una manera además muy poética y muy hermosa, pues lo que termina por relatar es que la verdadera búsqueda del alquimista era la respuesta, la verdad, la solución al problema, el conocimiento. Para eso existían los alquimistas. Esa visión romántica, digamos que se fue combinando, ahí les cuento un poco la historia de vida,
con la lógica, el desarrollo y el avance del método científico de la epidemiología y de la estadística. Yo aprendí, pues que más allá de este romanticismo y de estos alquimistas viejos, había que volverse un poco serio y un poco riguroso para que los estudios clínicos tuvieran ciego, doble ciego, triple ciego y buen manejo de todos los parámetros que necesitaba un buen estudio clínico. Y aprendimos que la estadística era una cosa seria y que probablemente el problema más complejo que íbamos a tener con la estadística era, y este siempre fue, yo creo que para los que se metieron en ese terreno, un aprendizaje difícil, definir cuándo y con qué tipo de pruebas puede uno estar razonablemente tranquilo de que está sacando conclusiones valiosas. Y hagamos entonces un par de notas humorísticas sobre la estadística. Esta es famosa, es de Lelitier, pero tiene de interesante, me gusta mucho utilizarla, porque con mucha frecuencia hay estudios clínicos que son más graciosos que esto, y en los cuales el tipo de análisis estadístico o el tipo de pruebas estadísticas pareciera obedecer más bien a: tenemos estos datos, metámoslos en distintas pruebas y usemos la que salga. Y ciertamente hay mucha basura en las publicaciones que no pasaría por este filtro de estos ilustres caballeros. Pero les voy a contar otro chiste, porque este me parece que me lleva fácilmente a este argumento de cómo la investigación y cómo los estudios clínicos se volvieron un mercado y un negocio. Sprout Pharmaceuticals es una firma muy famosa, yo no sé si para todos ustedes, para los que nos movemos en esto de la discusión crítica de la publicidad farmacéutica, es un hito. Sprout Pharmaceuticals fue fundado por un grupo de empresarias feministas, mujeres todas, ahí están, con el objeto de desarrollar el producto para la disfunción sexual femenina, el producto que iba a revolucionar la sexualidad femenina. No digamos que con la intención, porque si uno entra a la página de esta empresa farmacéutica, no hay lugar a equivocarse. Esta fue una empresa creada para explorar un mercado potencial que estas mujeres habían identificado, porque el Viagra en los hombres resultó ser el negocio farmacéutico más importante por más de 10 años, y era imposible que para las mujeres este mercado, que no era sino la mitad de la humanidad, no se pudiera explorar. Y ellas se sentaron a desarrollar el producto y consiguieron una píldora a la cual le hicieron un diseño. Allí la ven ustedes con su hermoso color rosado. Se llama Adgi y ya está comercializándose en los Estados Unidos. Y lo más interesante, estas 5 mujeres probaron este producto, consiguieron grupos de mujeres que se prestaron para hacer los respectivos estudios clínicos, presentaron los estudios a la FDA les dijo: mire, de cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad, usted no me está mostrando nada que seriamente demuestre que esto cambia la sexualidad femenina. Ok, hagamos otro estudio. Hicieron aproximadamente 20 estudios hasta que el último, la FDA dijo: bueno, está bien, ya está bueno. Sí, tiene una P de .004, sí, pasó, está bien, démosle registro sanitario.
primera página en los periódicos de los Estados Unidos, anuncio en la página de Sprout Pharmaceuticals, aprobado el primer producto para la disfunción sexual femenina, con una lógica publicitaria muy interesante. No es para disfunción sexual, es el único producto, porque el Viagra no modifica el deseo sexual masculino. El deseo sexual masculino no necesita modificaciones, es el femenino. Esta tableta modifica el deseo sexual, actúa en el cerebro, no en los vasos sanguíneos como el Viagra. Sobre esto hay media tonelada de publicidad. Lo que les tengo que contar para cerrar este chiste es que el mismo día que la FDA anunció que había aprobado este producto, Valeant, una empresa canadiense, una multinacional farmacéutica canadiense enorme, compró Sprout Pharmaceuticals en $1 billón. Y estas muchachas cumplieron con el sueño de su vida: explorar un mercado, desarrollar un producto y venderlo de una manera exitosa. Y eso, lo ponen en la página web, era lo que habían querido hacer y lo lograron. Tenemos que felicitarlas en nombre además del feminismo. Una discusión adicional que está tomando alguna fuerza. Yo tendría que subrayar el hecho de que la discusión proviene no precisamente de los países en los cuales los estudios clínicos se han convertido en un mercado muy dinámico. Esto es Luis Carlos Silva, un cubano que ha trabajado mucho en estudios clínicos y que ha trabajado mucho en estadística y que considera, y con ese título dio una conferencia en Colombia, de la cual teníamos copia de algunos de las diapositivas. Tenemos que hacer reconocimiento de los derechos de autor, un derecho de propiedad intelectual, que yo creo que el argumento más importante es que convertimos la estadística en un criterio absoluto de qué es aceptable y de qué es rechazable, lo que al final puede convertir los estudios clínicos en una herramienta ciega. Podemos, está perfectamente demostrado que con una significación, es decir, estadísticamente significativo, hay productos que son mejores que el placebo para abandonar el hábito de fumar. Está comprobado. ¿Qué tanto mejora con respecto al placebo? Parece ser que en un 7%. O sea, un 7% de los pacientes que toman el medicamento, un 7% más, y de los que no toman nada, dejan de fumar. Le parece a uno que es como un poquito ridículo, el producto es carísimo, pero es estadísticamente significativo. Y hay muchas cosas que, siendo estadísticamente significativas, carecen por completo de relevancia clínica o al final nos llevan a decisiones inapropiadas, pero, y aquí subrayo este punto, lo que pasa cuando el mercado es el que impregna las decisiones de lo que tenemos que hacer, las barreras, los puntos de corte, los criterios de decisión, el momento en el cual definimos cuál es la significancia estadística, se convierte en la herramienta con la cual yo entro al mercado y otros no entran. Y entonces yo me voy a convertir en el principal defensor de la significancia estadística, porque si mi producto sí dio significancia estadística, fue el caso de la píldora para el deseo sexual femenino, me tienen que dar el registro y me lo dan a mí. A nadie más ha hecho estudios clínicos para ese producto que tengan significancia estadística. Por supuesto, bueno, no voy a discutir nada a propósito de la sexualidad femenina,
lo único que a uno sí le parece muy grave es que estemos introduciendo criterios y discusiones de mercado en este asunto. Y bueno, la otra discusión a propósito de los estudios clínicos es que nos estamos llenando de basura, porque hay mucha basura en el interés de quienes investigan y publican por publicar, no por investigar, por publicar. Eso también tiene una métrica, eso tiene implicaciones salariales, eso tiene otro tipo de implicaciones, y por supuesto con una industria que utiliza los estudios clínicos para generar dinamización de mercados, para promover negocios. Esta es otra historia que es muy famosa, tal vez para mi generación, la historia del doctor Juan Ramón Laporte en España, que me parece que ilustra bastante bien la forma en que se ha ido desarrollando esta penetración de la industria, que ya se apropió de la investigación clínica, y esta forma de utilizarla para la promoción de negocios. En 2002, el Instituto Catalán de Farmacología, el doctor Laporte, publicó un análisis de un par de estudios de esos multicéntricos a los que les ponen siglas famosas que los evaluadores de tecnología y los expertos en este tipo de cosas repiten con elegancia, a veces en español, a veces en inglés, con mucha más frecuencia en inglés, y que demostraba que el Rofecoxib partía en dos la historia del dolor y de la inflamación, y que generó que el Rofecoxib fuera el producto más vendido en los 2 primeros años en los que fue lanzado al mercado, el antiinflamatorio más vendido, y que significó que Merck pasara a ser el laboratorio más importante del planeta, más grande, más rico del planeta, durante los años del Vioxx o Vioxx, como ustedes prefieran pronunciarlo. El asunto es que el doctor Laporte mostró que los argumentos científicos estadísticamente significativos que sugerían que era superior a los otros antiinflamatorios eran falsos. Y puso un título con todas sus letras: fraude científico. Y mostró cómo se habían utilizado los datos del horizonte temporal para sugerir que el Rofecoxib era mucho mejor que cualquier otro antiinflamatorio, lo que era falso, y que además los riesgos habían sido escondidos. Esto terminó, y es la parte que más quiero resaltar, en que Merck demandó a la revista, demandó al doctor Laporte, pero demandó a la revista. Y les quiero decir que este fue un debate global de proporciones enormes. Los periódicos presentaron apoyo a la revista, en defensa de la revista, por considerar que ningún interés económico podía meterse con una publicación científica. Es decir, lo que Merck estaba diciendo es que los científicos pueden pensar lo que quieran, pero desacreditarme un producto mío, me lo tiene que pagar. Perdieron el pleito. Merck retiró la demanda y tuvo que pagar los costos de la demanda, y perdieron el pleito. Yo no quiero ni pensar qué hubiera pasado si lo hubieran ganado. Otros pleitos los han ganado, de similares o peores características. Y aquí tengo una lista del tipo de situaciones que se han descrito con respecto a los estudios clínicos en los últimos años, desde la época en que los estudios clínicos pasaron a ser propiedad de su patrocinante. Los autores fantasma es un estudio clínico que un prestigioso profesor de una universidad se presta para que su nombre sea puesto en el estudio, le pagan una platica, pues todo, a ver si ellos van a ganar platica, por lo menos que yo no me quede solo con el pecado que algo me toque del género, y etcétera, etcétera, etcétera. Los estudios de siembra, que es una cosa que está tomando muy buena fuerza, que se está convirtiendo en un muy buen mecanismo de financiamiento de las EPS en Colombia, de los hospitales en Colombia, y es que
estamos trayendo a Colombia el último medicamento para el cáncer, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que vale 120 millones de pesos por persona y por año, y que queremos hacer un estudio clínico en el Instituto Nacional de Cancerología, para no decir nombres propios, que permita que los médicos se familiaricen con el producto y que el sistema de salud desarrolle el mecanismo para financiarlo. Y este estudio clínico es una estrategia de ventas que no tiene precio. Por mucho que cueste, es una manera de llegar al mercado sumamente eficiente. Por eso le dedican todo el dinero que cueste, no hay ningún problema, podemos pagar los médicos, le podemos pagar a los pacientes. Hay algunos grupos de pacientes que reciben subvenciones por estar afiliados a un club en el que reciben medicamentos y etcétera, etcétera, etcétera. Y con mucha frecuencia estos estudios se hacen para que los médicos que vienen usando clopidogrel pasen a utilizar, ¿cuál es el siguiente grel? Yo no me acuerdo del nombre. Porque ya el clopidogrel es un producto viejo que digamos que está pasando de moda y un médico tiene que estar actualizado. Entonces siempre habrá un siguiente grel y después aparecerá un biológico que lo reemplace a los dos, con la condición de que cada vez sean más rentables. Y de ahí en adelante tenemos libros mostrando la manera en que los datos de los estudios clínicos se tergiversan, se exageran, se esconden, se falsifican para sugerir que los productos tienen ventajas, partieron en dos la historia de la inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. El más delicado, el de esconder los estudios que no son favorables. Yo creo que esto es un prontuario, y si uno tuviera un poquito de vergüenza, lo que quiero decir con esto es que quienes están a cargo de la dirección de las industrias farmacéuticas en el mundo son unos sinvergüenzas. Son personas que tienen perfectamente claro que su razón de ser es aumentar las ganancias de la empresa. Eso es un deber moral. Un gerente de una empresa de estas existe para maximizar los beneficios de sus accionistas, lo que dijo Bastiat, hay que sacralizar la obligación de generar ganancias, y entonces estos señores han descubierto que una estrategia de maximizar ganancias es hacer todo este tipo de cosas, incluyendo pagar multas millonarias por haber violado la ley. Todos los laboratorios multinacionales han pagado multas millonarias por hacer este tipo de cosas y por hacer una, que es, en mi opinión, la más grave y en la que nadie en el mundo se ha podido meter, probablemente con excepción de Cuba: la manipulación de la industria farmacéutica sobre los médicos. Y por eso Glaxo tuvo que pagar 2.400 millones de dólares por haber inducido falsamente prescripciones en Estados Unidos y 3.000 millones de dólares en China, y los pagaron porque son negocios que generan tal rentabilidad que pagar la multa forma parte de los costos, ¿cómo se llama? Costos de riesgo. Una nota adicional que había previsto que que no la hacía, si había tomado mucho tiempo, pero todavía vamos razonablemente. Es un elemento que se conoce relativamente poco: la forma en que los datos generados en los estudios clínicos por alguien que es el propietario de esos resultados, es decir, cuando un médico que de manera seria y juiciosa realiza un estudio clínico y ese estudio clínico está financiado por una empresa, una Clinical Research Organization, y esa empresa ha contratado con un laboratorio, ese médico está trabajando para ese laboratorio, yo creo que no le pagan lo que deberían,
pero los datos que genera su trabajo, los datos que se generan con los pacientes, esos datos tienen dueño. Y esos datos que se tienen que presentar a la autoridad regulatoria han hecho que en Colombia y en la mitad del mundo generen una cosa que se llama protección de datos de prueba, el célebre decreto 2085 en Colombia, o 2085 dicen los matemáticos, que hace que un producto que presenta estudios por primera vez tenga 5 años de exclusividad en el mercado. 5 años en los cuales posiciona su producto, se queda con la mayoría del mercado, y eso es con el resultado del trabajo de hospitales y de médicos y de pacientes en estos estudios clínicos que tienen dueño. Con el agravante de que cada vez más lo que ustedes van a encontrar si se ponen a profundizar es que lo que está haciendo la industria es utilizando los estudios clínicos para desarrollar mercados, descubrir nuevos nichos de mercado. El producto campeón mundial es la gabapentina. La gabapentina sirve para todo. Yo me la eché para la calvicie y miren ustedes. La gabapentina es un anticonvulsivante, malo, de segunda línea, digamos que regular, digamos que no mejor que la difenilidantoína, que va a cumplir 300 años, yo creo, o la carbamazepina, o estos productos muy antiguos, muy buenos. No es mejor, pero fue promocionada durante muchos años para la migraña, para la migrañita, para la migrañota, para el dolor neurítico, para, bueno, para la timidez, para la inseguridad, para el sudor en las manos, para 250 indicaciones. El gobierno de los Estados Unidos, la FDA, consideró que eso era una falta de respeto, una falta de seriedad, y le impuso una multa, fue una de las primeras, 350 millones de dólares. Y pagó, ese era Pfizer, para no decir nombres propios porque eso puede generar preocupación, pagó la multa de 350 millones de dólares, que es mucha plata, y ese año vendió 1000, en un solo año, es decir, en un año vendió 3 veces la multa. Y la gabapentina ustedes la van a encontrar para todo. Y 2 palabras. Cuando uno dice que van a ser 2 palabras, nunca van a ser 2. Sobre las organizaciones de realización de estudios clínicos. Son empresas. Las Clinical Research Organizations son empresas que venden un producto, estudios clínicos. Yo me pregunto, les pregunto, ¿venden estudios clínicos o venden resultados? En una lógica de mercado, con estos sinvergüenzas a cargo de las industrias farmacéuticas, ¿ustedes creen que alguien paga por un estudio clínico? ¿Por tener un buen trabajo clínico? Para decirlo de otra manera, ¿qué empresas van a prosperar más en el mercado de los estudios clínicos? Aquellas que produzcan los resultados que más satisfagan las necesidades de los que pagan. Eso se puede decir con elegancia. Y finalmente una preocupación, los epidemiólogos clínicos y ahora los dedicados a la evaluación de tecnología, a la evaluación económica y a la farmacoeconomía, estamos un poco ilusionados con que la evaluación de la tecnología, el descubrimiento de la evaluación de la tecnología es lo que nos va a resolver el problema. Un buen trabajo metódico, un buen método, una secuencia debidamente diligenciada, un procedimiento debidamente documentado y muy bien sustentado, es lo que nos va a resolver el problema de si los estudios clínicos sirven o no y de cuáles son las verdaderas respuestas de los estudios clínicos. 2 preocupaciones. Una es que
quienes más están formando evaluadores de tecnología son los laboratorios farmacéuticos. Todos los laboratorios farmacéuticos tienen departamentos de evaluación de tecnología. Todos, esa es una preocupación. La otra, la mayor parte de evaluaciones de tecnología no se hacen para comparar si los inhibidores de la ECA son mejores que los de ARA2 o no. Eso es, a ver, nadie me va a pagar una evaluación de tecnología por productos que valen 50 pesos. Estamos comparando un biológico que vale 120 millones de pesos y que prolonga la vida de los pacientes en 18 días contra otro biológico que no vale sino 92 millones de pesos y que no prolonga la vida sino 14 días. Y esas son las evaluaciones que estamos haciendo. Esas son las que se presentan a las instituciones de evaluación de tecnología y las que se hacen para, de nuevo, estamos en un mercado, estamos dinamizando mercados y estamos haciendo lo que hay que hacer para que estos mercados se muevan. Y esto pertenece a una página que aquí es donde uno, pues si uno pudiera se cogería los pelos de la vergüenza, se arrancaría los cabellos, algunos tenemos suerte, porque Colombia ha pasado a ser, bueno, eso no necesita más explicación, el destino favorito para los próximos años de los estudios clínicos. No sé si Nuria puede ver el… Ah, bueno, entonces ella sí que no necesita traducción. Y sobre esto, en la página web del INVIMA, ustedes van a encontrar un anuncio en el que el INVIMA, en asocio con el Ministerio de Comercio, manifiesta su satisfacción por haber hecho algo que yo no discuto que es correcto. El INVIMA se demoraba 180 días en evaluar un estudio clínico y ahora se demora 60. Hemos mejorado mucho. Que estemos convirtiendo a Colombia en el destino de los estudios clínicos porque es donde sale más barato, más rápido y que además, eso no sé si está más adelante, está aquí. No. Bueno, esa en alguna parte se me quedó. Hay un renglón que dice que Colombia no es solo atractivo por el tiempo y por el bajo costo de reclutar pacientes, no dice ahí y de reclutar instituciones y médicos. Lo que sí dice es que Colombia tiene una ventaja adicional, tiene un sistema de seguridad social con cobertura universal, lo que hace que los estudios clínicos los estemos financiando todos nosotros con nuestras cotizaciones al sistema de seguridad social en salud. Vuelve la pregunta, ¿estamos resolviendo los problemas de salud o estamos dinamizando exitosamente mercados? Y en una conversación con el director del INVIMA sobre este tema, en la que quedó preocupado, eso tengo que decirlo, y que además nos ha pedido que hagamos una revisión y una discusión con él que eventualmente pudiéramos traer a este escenario, es que él considera pues que este es un hecho, es una cosa que se promovió desde el Ministerio de Comercio y que efectivamente existe un mercado y que él confía en que mediante mecanismos regulatorios, y digamos que el gobierno confía en que mediante mecanismos regulatorios y mecanismos de fortalecimiento de, digamos que el análisis de los comités de investigación y de los comités de ética podamos asegurar que los mercados o que este mercado funcione bien para resolver problemas de salud y para producir conocimiento. Yo creo que no tengo que decirles que por todas las razones que llevo ya varios minutos argumentando, me parece que es una utopía. Y creo que para terminar, un par de reflexiones sobre lo que está pasando en los comités de ética. La preocupación
todos ustedes me imagino que ya están llegando a la misma conclusión, es que los comités de ética de los hospitales forman parte de un engranaje de mercado. Por lo tanto, tienen que acomodarse a las lógicas de mercado. Hay preguntas que hacer. Una es, un comité de ética en cada institución no corre el riesgo de que las dinámicas de la institución, digámoslo de una manera menos elegante, en que los compromisos comerciales de la institución presionen a un comité de ética para que estudios o que no son metodológicamente bien desarrollados, bien diseñados, que es el primer problema ético que hay que revisar en cualquier investigación, y que hay mucha basura en este tipo de investigaciones, los famosos estudios de siembra, por ejemplo, y adicionalmente, yo como director del hospital necesito que este renglón me represente el 22% de los ingresos para este año. Y esa es mi meta, me comprometí con la junta directiva que me renueva el contrato. A todos nos pueden convertir en sinvergüenzas. Hacemos cualquier cosa para justificar las metas que tenemos que cumplir. Y ustedes se imaginan la relación entre ese director de hospital y un comité de ética que quiere hacer su trabajo con tiempo, con juicio y con seriedad. Y en algunos hospitales, no voy a decir nombres propios en este caso, se dice, ustedes tienen que entender que la investigación es una unidad de negocio. Ustedes tienen que entender que el comité de ética es una unidad de negocio. Y eso lleva a otra pregunta. ¿Cómo se remuneran los comités de ética? Hubo en alguna época una discusión en la que primaba el concepto de que los comités de ética no se podían remunerar. Como todo tiene un mercado y nadie va a trabajar gratis y la única motivación de los seres humanos es obtener beneficio, esa es una discusión que debía estar al principio, pues triunfó la lógica de que los comités de ética también tienen que ser remunerados. ¿Cómo remuneramos los comités de ética? ¿Por proyecto aprobado? Lindos quedamos. ¿Por proyecto estudiado? ¿Es posible que remunerando por proyecto estudiado una alta tasa de rechazos no se convierta en un mal negocio? Y yo creo que terminé. Con esta y con otra imagen que les voy a dejar para insistir en que en esta tensión entre el mercado y las necesidades de los ciudadanos, el bien social, el bien público, yo soy de la opinión, y creo haber presentado una razonable serie de argumentos de que no es posible un equilibrio, de que no es una discusión de iguales, no es una discusión, no es un diálogo y no es algo que estemos en un proceso de construcción progresiva y etcétera, etcétera. En esto todos somos buenos para usar las palabras. Es una imposición de un punto de vista sobre el otro que tiene mucho más poder que el otro. Esta última sí es absolutamente encantadora porque tiene que ver con el punto de vista. Muchas gracias.